20 grados la temperatura a esta hora de la mañana, una hermosa mañana en la ciudad de Río Cuarto, y la semana pasada nos ocupábamos de las actividades que iban a tener lugar en diferentes lugares con motivo de visibilizar, ¿no? Y concientizar sobre la hernia diafragmática congénita. En el día de la hernia diafragmática congénita, esta patología con la que nacen muchísimas personas y que aprenden a vivir, a convivir, a veces con tecnología, a veces sin tecnología, con la evolución gradual de la tecnología a lo largo del tiempo. Hoy vamos a abordar el caso de Laura Tapia, que tiene 34 años y que nació a los 8 meses con hernia diafragmática congénita. Ya está en línea con nosotros y la saludamos. Laura, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo estás, Paula? Bien, mucho gusto. Bueno, queremos conocer un poco tu historia porque en consonancia con lo que venimos haciendo en el programa ya desde la semana pasada, tratamos de explicar, de desprejuiciar, de visibilizar, bueno, patologías como esta. Hoy hablamos de la hernia ¿no? diafragmática congénita, con la que vos naciste a los 8 meses. Contanos un poco, por favor. Sí, yo nací con esta patología congénita. Es importante aclarar que esto no es una enfermedad, es una condición. Le ocurre a uno de 4.000 niños, le puede ocurrir a cualquier niño, no hay ningún factor que se pueda identificar. La idea de nuestro grupo, básicamente de Liana, que es la creadora del grupo de HDC, es visibilizar esta patología para llegar a cada papá que le pueda llegar a ocurrir, porque, como bien decís, hay muy poca información al respecto. No sé si lo han explicado o hay conocimiento de cómo se forma esto. Esto ocurre durante el embarazo. El diafragma, como para que se entienda un poco, es un músculo que separa la cavidad torácica de la cavidad abdominal, ¿sí? Esta malformación se produce, como bien digo, en el embarazo y es un orificio que le puede ocurrir al diafragma o el diafragma no se termina de formar completamente. Estos embarazos no pueden, los niños no pueden nacer por un parto natural. En mi caso, yo nací por parto natural porque justamente hace 34 años, si bien hoy día se desconoce, hace 34 años se desconocía muchísimo más y no se tenía información al respecto. Lamentablemente tuve parto natural, lo que llevó a que mi pulmón derecho colapsara, porque mi hernia está del lado derecho. ¿Qué significa eso? Que todos mis órganos del estómago subieron al pulmón y me lo perforaron. Hasta el día de hoy yo tengo una hipoplasia pulmonar. Ese pulmón no se desarrolló y quedó en menor capacidad. Eso es lo que se llama hipoplasia pulmonar, que básicamente el objetivo del grupo y sobre todo el mío es concientizar sobre el tema de vacunación, sobre el tema de mutuales, sobre el tema de prepagas, de obras sociales, que justamente no conocen de esta patología y bueno, cuesta mucho pelear en ese sentido lo que es tratamientos y vacunaciones. ¿Por qué vacunaciones, Laura? ¿Por qué hacer hincapié en las vacunaciones? ¿Cómo te influyó a vos el tema de la explicación que hacías de lo que a vos te viviste, digo, por la falta de tecnología en ese momento y porque se indujo al parto natural cuando debería haber sido una cesárea? Bueno, justamente hace 34 años no había la tecnología que hay Claro. ahora. Esto se puede detectar en una simple ecografía, que lamentablemente mi mamá no tuvo esa ecografía, la tuvo justamente cuando ya empezó el labor de parto, y a mí me lo detectaron con una placa que hicieron con una resonancia, digamos, que ya directamente me habían subido todos los órganos al pulmón derecho. Entonces no podía respirar, son niños que necesitan de una asistencia especial, de máquinas para poder asistir a esa respiración, porque no pueden respirar obviamente por sí mismos, porque tienen pulmones colapsados. ¿Y en qué se traduce esto? Con la pregunta que vos me haces respecto a la vacunación. Es como que vos quedás con una deficiencia pulmonar. Estamos hablando de una persona que ha perdido parte de la masa muscular del pulmón. Ese Claro. pulmón no se desarrolló. ¿Qué significa esto? Que tanto yo como todos los niños que sufren esta patología son más propensos a contraer neumonías
Claro. y enfermedades respiratorias. Por Y eso la obviamente no importancia afecta. de la vacunación. Laura, por favor, te voy a pedir una breve interrupción porque estamos en pleno juicio con el caso Nora Dalmazo y está declarando un testigo Sí, muy sí, importante. Nos seguimos conectadas, ya volvemos con vos. Vamos rápidamente dale, al dale, móvil. ningún problema. Gracias. Escuchando a Gastón Zárate, el perejil, ¿no? de Nora Dalmazo, del caso Nora Dalmazo, con fuertes declaraciones. Si no sos vos, es el otro. Vamos a necesitar tapar la causa. Fuerte declaración que seguramente luego analizaremos con nuestro móvil, que sigue allí en tribunales. Mientras tanto, volvemos. Le pedimos disculpas y le agradecemos la espera. Estamos en vivo y en directo en este magazine informativo con Laura Tapia. Ella tiene 34 años y nos estaba contando parte de la historia de su vida, de vivir con hernia diafragmática congénita, hoy en el día, particularmente en el que se busca visibilizar y explicar la importancia, ¿no? de conocer a tiempo los diagnósticos, la aplicación de la tecnología y la vacunación. Laura, me estabas comentando la vacunación puntualmente y la importancia de la vacunación por la que vos estás, en este caso, militando y tratando de explicar y bueno, justamente a partir de la agrupación que forman parte, dar conocimiento a este tipo de cuestiones, ¿no? Sí, sí, justamente hago mención, acá el grupo está en Instagram, lo creó Eliana, que es una mamá, es la mamá de Ignacio, que justamente aprovecho le mando un saludo y espero que se recupere pronto. Bueno, a él le diagnosticaron neumonía, se lo diagnosticaron tarde, por suerte fue en el otro pulmón, ¿no? Él tuvo una hernia del lado izquierdo. No le llegó al pulmón que tiene la hipoplasia. Así que bueno, les mando un saludo y por favor le pido si pueden seguir a todos el Instagram. Es un minutito de su tiempo de compartir cualquier imagen, a nosotros nos ayuda muchísimo, sobre todo para concientizar y visibilizar esta patología. Sin duda. Sí, con ella hablamos la semana pasada justamente, pero contanos vos de tu historia, de cómo es vivir con hernia diafragmática congénita, de qué significa que el diafragma no se haya llegado a formar, ¿no? A dividir, a contener los órganos de la caja torácica, cómo se ha ido, a ver si se puede dando solución, en algún momento se aplicaba una malla, ¿no? ¿Cómo fue tu caso? Sí, en mi caso particular fue todo como muy, como te digo, falta de información. Por suerte tuve un excelente médico, yo nací en un hospital público, que se considera acá en realidad público de trabajadores del Estado, ¿sí? Que es el Hospital Fleming acá en Mendoza. Tuve la suerte de que me atendiera un pediatra excelente y él me diagnosticó la patología y les informó a mis padres que necesitaba una malla porque él creía que mi diafragma no se había formado, ¿sí? En realidad mi diafragma estaba mal formado, me tuvieron que hacer una cirugía, me estabilizaron a los 20 días, porque eso es fundamental, los aparatos electrónicos justamente. Hay un aparato que se llama ECMO, que es fundamental y no lo tienen todos los hospitales. Hay que estabilizar al bebé primero para que pueda soportar la cirugía, si no, no es imposible operarlo. Esa malla que yo necesitaba la tuvieron que mandar a pedir a Alemania. En mi caso no fue necesaria, me formó con mi mismo diafragma, terminó de formarlo y lo que me pasó a mí particularmente, porque obviamente cada caso es particular, singular, fue que yo perdí capacidad pulmonar del pulmón derecho, lo tengo hasta el día de hoy al 60%. Mi diafragma del lado derecho quedó paralizado. ¿Qué significa eso? Que no se mueve y no puede conseguir que el pulmón inspire y expire, ¿sí? Que es la función del pulmón, cómo trabaja, ¿sí? Eso se traduce en una restricción respiratoria. Claro. Todo esto yo lo supe porque el año pasado mi obra social, al no cubrirme, porque ellos consideraban que yo no demostraba mi hipoplasia pulmonar, independientemente que haya declarado las cirugías que tuve, ellos consideraban que no tenía cómo justificar mi restricción respiratoria, aunque parezca loco. No, están las eso te decía la obra sí. social. Sí, tuve que pagar las vacunas. Tuve que pagar la vacuna de la neumonía y tuve que pagar la vacuna de la gripe, que justamente lo hacía por prevención hacia mí, porque cualquier médico que me atendía me decía que vos no podés tener ni neumonía ni COVID, porque en tu caso vas a terminar internada.
justamente por esta complejidad que tengo en el pulmón derecho. Así que, bueno, como nadie me supo informar, no me supieron decir tampoco en mi obra social, recurrí a un neumonólogo. Este neumonólogo me derivó... ¿La podés nombrar a la obra social? Prefiero no, Ajá. para no tener conflictos, porque este ¿Estás año con ya lo pude conflicto? resolver. Ah, perfecto, bueno, bien. Sí, justamente a eso iba. Gracias a todos esos estudios respiratorios que me hizo el neumonólogo, yo ahora los presenté una nueva orden, porque ahora tendría que darme la segunda dosis de la neumonía y otra vez la de la gripe, y me contestaron en 24 horas. Ajá. Con todos esos estudios me contestaron en 24 horas y me cubrieron el 100% de la vacuna. Mira Pero todo vos. esto fue sola. Sí. O sea, nadie me dio una guía de lo que es necesario para tener esas coberturas, porque creo que ni siquiera ellos mismos lo saben. Claro, y en tu porque caso no porque están vos tenés preparados. una formación, una preparación que el resto de las personas quizá pueden no tener, y entonces se quedan Exactamente. sin este abordaje médico, con el peligro de su vida, con lo que conlleva. Por eso la importancia del grupo que han formado, de difusión, de divulgación y de asistencia incluso, ¿no? A posibles familias que tengan algún integrante o a dudas al respecto de lo que es la hernia diafragmática congénita y cómo proceder, o cómo consultar, o cómo resolver, o cómo hacer los papeles, ¿no? Exactamente, para servir de guía, creo que cada caso obviamente es particular, pero ayuda a los padres en ese momento tan difícil que están pasando, porque estamos hablando de bebés recién nacidos. Claro. Y que los médicos tienen son muy realistas en ese sentido. En mi caso, hace 34 años, con la falta de tecnología que había y la falta de información, en el caso de mis papás, a ellos directamente le dijeron, no hay probabilidades de vida, no va a vivir. Es más, me bautizaron en la neo, porque claro. no tenía probabilidad. Mira vos. Era nula. Mira vos. Y hoy Por en eso día, es la Laura, importancia. ¿cómo es tu vida? O sea, más allá de la hernia diafragmática, vos tenés reducida la capacidad respiratoria, ¿podés hacer actividad física? ¿Cómo te movés? ¿A qué te dedicás? Yo soy contadora pública nacional. Sí, hago actividad física mucha, porque trato de reforzar eso que me falta justamente. Es más, hago natación y trabajo resistencia. Así que hago una actividad totalmente normal, obviamente teniendo estos recaudos justamente de vacunación, de trabajar esa parte que obviamente tenemos deficiente, en mi caso el lado derecho. Trato de salir a caminar, siempre dentro de mis posibilidades, que es lo que me han explicado los médicos. Pero como te digo, trato de llevar una vida totalmente normal. Después al año yo tuve una parálisis intestinal, que es otra de las secuelas de la hernia. Tuve una parálisis intestinal, otra intervención quirúrgica, y me hago controles justamente anuales, tanto gastrointestinales como neumonológicos, que es justamente los estudios estos que me hice para que me pudieran reconocer este diferencial para las vacunas. Claro. Bueno, qué bueno que tengas la fortaleza, digo, y de nuevo, la formación, el acceso a herramientas para poder seguir divulgando, explicando y formando grupos de contención y de guía a personas que quizá no sepan cómo proceder. Laura Tapia, que nació con esta patología, esta condición, como decís, hernia diafragmática congénita, y que a sus 34 años nos está explicando que hay formas de llegar a tiempo, ¿no? O de mejorar la calidad de vida. Muchas gracias por la nota, Laura. No, por favor, muchas gracias a ustedes por difundir esta patología, de verdad. Muchísimas gracias. Un abrazo. Desde Mendoza, entonces, Laura Tapia. Marcamos una nueva pausa y ya seguimos con más Punta a la M. Transformamos materia prima en origen, entregando hoy la energía y alimentos del futuro.